Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Lajos Portis con las piezas negras. La partida tuvo lugar el año 1982 y fue el segundo enfrentamiento entre estos dos jugadores ese mismo año. Previamente, Karpov ganó a Portis en una siciliana Najdorf muy bonita. Si quieren ver la partida, les dejo el link en la parte superior derecha del vídeo. En la partida presente, Karpov abrió con peón e4, pero Portis en esta ocasión evitó entrar en la defensa siciliana. El jugador húngaro eligió peón e5 y tras caballo f3, caballo f6 se planteó una defensa Petrov. Esta defensa es una de las opciones más sólidas contra peón de rey. El juego se desarrolló con normalidad, caballo por e5 ganando un peón de forma temporal, peón d6 expulsando el caballo y caballo f3. Ahora las negras harán lo mismo con caballo por e4, recuperando el material, peón d4 y peón d5. La estructura de peones es simétrica y se parece mucho a la variante del cambio de la defensa francesa. Las blancas tienen una ligera ventaja dado que el caballo en la casilla e4 está algo inestable. La apertura continuó con alfil d3, alfil e7, enroque corto, caballo c6, torre e1 activando la torre y alfil f5 sobreprotegiendo el caballo negro. En ese momento Karpov jugó peón c4, que por aquel entonces era una novedad. Las blancas buscan desestabilizar el caballo de las negras. Portis continuó con caballo b4, atacando el alfil, y las blancas lo resguardaron a la casilla f1. Para jugar alfil f1 hay que estar seguro de que la actividad de las piezas negras no genera amenazas directas. Fíjense que las negras tienen tres piezas muy activas, los dos caballos en las casillas e4 y b4 y el alfil en la casilla f5. Por otro lado, las blancas tienen casi todas sus piezas en la primera fila. Dicho esto, esta diferencia es más bien un efecto óptico, ya que las piezas de Karpov tampoco están inactivas en la primera fila. Los dos alfiles controlan diagonales abiertas y la torre blanca controla la columna E. Como ejemplo, veamos qué pasaría si Portis hubiese jugado la continuación crítica caballo por f2. Entonces hubiese venido el rey por f2, caballo c2 con ataque doble a las torres, torre e5 atacando el alfil, alfil g6 y caballo c3. Las negras no pueden ganar la torre blanca y evitar el colapso de su centro de peones. Entonces esta variante daría ventaja decisiva a las blancas y por tanto caballo f2 no es posible. Volvamos pues a la partida tras alfil f1. Portis continuó con enroque corto, peón a3 expulsando el caballo, caballo c6, caballo c3, caballo por c3 y peón b por c3. Las negras doblan los peones blancos, pero refuerzan el centro de peones de Karpov. En este momento, Portis tiene una decisión importante. ¿Qué acción realizar en el centro del tablero? Las blancas quieren capturar el peón en la casilla de 5 para establecer una mayoría de peones en el centro. Portis eligió una continuación inteligente, con peón d por c4. Esta jugada tiene dos ideas básicas. Primero, asentar el alfil de casillas negras en la casilla de 6 sin que sea molestado con hipotéticos peón c5. Y segundo, ganar el control de la casilla c4 ya que ésta no puede ser defendida por ningún peón blanco. Karpov continuó con alfil por c4, alfil d6 colocando el alfil en la buena diagonal, alfil g5 y dama d7. Ahora es el turno de Karpov para elaborar un plan de juego. Dado que la columna B está semiabierta, parece tentador colocar una torre blanca en la casilla B1. Sin embargo, el alfil de las negras impide ese plan. Por tanto, si el alfil de las negras es el problema, parece una buena idea eliminarlo del tablero. Así pues, Karpov jugó caballo h4, buscando intercambiar el molesto alfil negro y ganar la pareja de alfiles. Portis siguió con caballo a5, también buscando ganar el alfil de casillas blancas a la vez que el control de la casilla c4. Fíjense que la casilla c4 puede ser débil ya que no hay ningún peón blanco que la pueda controlar. Karpov resguardó el alfil en la casilla a2 y a continuación las negras eligieron un plan equivocado. Como pueden observar, el módulo da una ligera ventaja blanca, pero nada grave. Jugadas como torre c8 o torre e8 hubiesen mantenido el equilibrio. No obstante, Portis jugó peón b5, que busca adueñarse de la casilla débil c4, para invadirla con un caballo negro en un futuro. Aunque el plan es razonable,
La jugada b5 desestabiliza el flanco de dama de las negras, hecho que Karpov va a capitalizar rápidamente. Tras peón b5, las blancas jugaron peón a4, poniendo presión al flanco de dama de las negras. Tras peón a6, la dinámica de la posición coge un tono muy karpoviano. Karpov empezó con peón a por b5, peón a por b5, caballo por f5 ganando el alfil, dama por f5 y alfil e7. Las blancas ceden la pareja de alfiles para invadir la séptima fila con una torre. Portis siguió con torre fb8, que es el primer error serio de la partida. El problema está en que esta jugada de torre debilita la casilla clave f7. Por otro lado, el módulo sí encuentra una variante que hubiese mantenido la igualdad. La jugada era alfil por e7, que desde un punto de vista humano es algo contraintuitiva, ya que tras torre por e7 la torre blanca invadiría la séptima fila. No obstante, la idea es que tras torre por e7, peón c6 defendiendo el peón y dama e2, las negras pueden jugar caballo c4. El caballo negro volvería al juego y alfil por c4 no sería posible por torre por a1. Sin embargo, tras lo que sucedió en la partida con torre fb8, la partida se puso muy cuesta arriba para las negras. Portis confiaba en que la casilla f7 estaba bien protegida por su dama negra, y razón no le faltaba. Sin embargo, Karpov realizó una jugada magnífica que pretendía desplazar la dama de la defensa de ese peón. La jugada es tan lógica como sorprendente. El movimiento en cuestión es peón g4. Lógica porque desplaza a la dama negra de su casilla ideal, y sorprendente porque debilita el enroque de las blancas. Mientras estaba recopilando información para esta partida, encontré un comentario algo anecdótico, pero con cierta razón. Cito textualmente: para realizar una jugada como peón g4 tienes que ser o bien un principiante o un gran maestro. En cualquiera de los casos hay que estar muy seguro de sí mismo para realizar una jugada que expone a tu rey de forma irreversible. Como he dicho en repetidas veces en mis vídeos, los peones son las únicas piezas en ajedrez que no pueden volver atrás. Es por este motivo que las jugadas de peón hay que pensarlas dos veces. Hecho este paréntesis, volvamos a la partida. Portis jugó dama d7 y Karpov continuó con otra jugada brillante, alfil por f7 jaque. En la partida se jugó rey h8, rechazando el sacrificio. Veamos qué hubiese pasado si las negras hubiesen aceptado la entrega de material. Tras un hipotético rey por f7 vendría torre por a5 y dama b3 jaque, aprovechando que no hay un caballo que controle la casilla b3. Con este jaque, el rey de las negras tiene que salir del enroque, con consecuencias letales. Por ejemplo, tras dama b3 jaque, rey g6, torre e6 jaque, rey f7, se amenazan descubiertas como torre e5 jaque seguido de torre g5. Portis vio los peligros de rey por f7 y por esto jugó rey h8. Tras rey h8, Karpov goza de una posición ganadora, con peón de más y mejores piezas. Veamos cómo el campeón mundial remató la partida. El enfrentamiento siguió con alfil por d6, dama por f7, torre e7 invadiendo la séptima fila, dama f8 y alfil c5, preparando un ataque descubierto a la dama negra. Por si esto no fuese poco, el alfil blanco es una mejor pieza que el caballo negro, ya que este se encuentra apartado del centro. Portis siguió con dama f4, saliéndose de la descubierta, dama e2 reforzando el control de la columna e, peón h6 dando un aire al rey y torre e4 expulsando la dama negra. Karpov no tiene prisa, va a materializar la posición evitando el más mínimo contrajuego enemigo. Portis retiró la dama a la casilla f7, torre e5, caballo c4 llevando finalmente el caballo de vuelta al juego, torre por a8 y torre f5 apartando la torre de la amenaza del caballo. Las negras siguieron con dama g6 atacando el peón en g4 y dama e4, buena jugada preparando descubiertas molestas con la torre. Portis defendió la dama negra con rey h7, peón h3 sobreprotegiendo al peón en la casilla g4, torre a1 jaque, rey g2 y torre c1 atacando el peón. Karpov lo defendió con alfil b4 y Portis jugó caballo d6 amenazando un ataque doble al caballo y a la dama. Así pues, las blancas están obligadas a capturar el caballo con alfil por d6, peón c por d6 y dama d3 protegiendo el peón en la casilla c3. La partida finalizó con peón d5 y peón f3 protegiendo el peón en g4
y preparando el avance determinante con peón h4 y h5. En este momento Portis decidió que ya había tenido suficiente y se rindió. Las negras no están en Rook One, pero poco les falta. Si la dama o el rey negro se mueven, hay una descubierta con la torre blanca ganando material. Así pues, a las negras solo les quedaría mover peones o la torre. Por otro lado, el avance del peón de la columna H es decisivo. Para ilustrar que la partida está totalmente ganada, veamos la siguiente variante. Si torre A1, peón H4, torre A2 jaque, rey H3, torre B2, peón H5. La dama negra tiene que apartarse y permitir la descubierta letal. Por ejemplo, si dama E8, torre E5 jaque, ganaría la dama. Creo que esta partida es un buen ejemplo de la lógica que aplica Karpov en sus partidas. La jugada peón G4, debilitando el enroque pero expulsando la dama, es una jugada a recordar. Evidentemente, el sacrificio que siguió con alfil por F7 es igualmente espectacular. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.